Bueno, bienvenidas nuevamente a este ciclo de charlas con diseñadoras. El tema de hoy es muy interesante. Vamos a estar hablando sobre el ciclo menstrual y la creatividad, cómo influye el ciclo en nuestro día a día, especialmente en la creatividad, en nuestro trabajo, influye, no influye. Y por eso la charla de hoy es un poquito diferente. Porque no vamos a entrevistar a una diseñadora, sino que vamos a entrevistar a una especialista en el tema. Obviamente, todo lo que hablamos acá sale de nuestro grupo, nuestra comunidad de diseñadoras y creativas textiles, donde, hablando sobre el bloqueo creativo, empezó el debate de si el ciclo menstrual también influye o no. Así que de eso vamos a estar hablando hoy con nuestra invitada de lujo, que es Ceci Belgoff. Ella es microbióloga y embrióloga especializada en salud menstrual. Acompaña a mujeres en distintas etapas de su vida para que conozcan su ciclo y usen esa información a su favor. Desde su proyecto La chica del ciclo, combina ciencia, escucha activa y educación para transformar la relación con el cuerpo y potenciar el bienestar. Cree en el ciclo como una fuente de poder creativo y autoconocimiento. Bienvenida, Ceci, muchísimas gracias por estar acá. ¿Cómo estás? Hola Lu, hola comunidad, cariños a todas. Un placer, la verdad que me encantó el tema y bueno, y acá muy ansiosa, más ansiosa que ustedes creo. Bueno, Ceci, contame un poco, antes de que pasemos a las preguntas, contame un poco de tu trabajo, a qué te dedicas, tu experiencia, para que las chicas te conozcan un poquito más. Perfecto. Bueno, bien lo decías vos, pero mi formación es como microbióloga y hacía embriología, o sea, juntaba ovocitos de espermatozoides. Y con todo este conocimiento dije, qué poco que sé de mi cuerpo, ¿no? De lo que me pasa, de estos días que por ahí uno está como con más ansiedades, que tiene ganas de algo dulce, que está más triste, más enojado, ¿no? Todas estas cuestiones que son propias de la mujer y bueno, y siempre las tomamos como características que somos así y no le llevamos mucho la punta. Y, y dije, bueno, esto con todo lo que sé justamente no puede ser de esta manera. Y empecé como a escucharme, ¿no? A escucharme y como buena científica, a notar y empezar a ver patrones que se repetían. Así diseñé un método donde usamos el ciclo como excusa, digo yo, que vamos registrando biomarcadores y algunas condiciones emocionales, ¿no? y físicas. Y esto lo hacía para mí, básicamente. Y cuando lo contaba, porque bueno, iba mejorando algunos objetivos, ¿no? que iba teniendo puntuales en mi vida, cuando contaba que estaba en un grupo de amigas o iba explicando esto, veía así como que todas abrían los ojos y les fascinaba el tema, y entonces yo me ponía a seguir explicando y a mí también me encantaba, ¿no? Contarles. Entonces dije, bueno, acá hay algo, ¿no? Fue ahí como un insight, dirían ustedes las creativas o diseñadoras. Y bueno, y así empezó. Empecé a Sí, escribir y yo hoy hago, bueno, enseño el método y hago consultas para mujeres, justamente de acuerdo a cada etapa de su vida en la que se encuentran para cumplir su objetivo. me encanta. Debo decir que cuando surgió el tema en el grupo, dije, bueno, vamos a buscar a alguien que sepa realmente de ciencia y que entienda. Y buscando información, no había tanta información disponible. Había algún que otro especialista en otros países, pero incluso acá en Argentina costaba mucho encontrar a alguien que se dedique a eso. Y yo pienso, qué raro que es algo tan universal, ¿no? El ciclo menstrual y cómo se le desestima su influencia en nuestra vida, ¿no? Cómo lo tomamos como algo natural, muchas veces es algo tabú, que uno no habla, que no dice, hace como que no te está pasando nada, ¿no? Las típicas publicidades de toallitas, como si no pasara nada, y que en realidad es algo que moviliza, que produce cambios y que nos pasa a todas durante una gran etapa de nuestra vida y es algo que, nada, que se lo desestima y es algo que está ahí, que está presente todo el tiempo. Pero bueno, te voy a dejar hablar a Ah, vos, así que te voy a hacer la primera pregunta, dale, que es justamente si el ciclo afecta nuestro comportamiento. perfecto. Y fíjate que también, unido a lo que decías antes, el ciclo menstrual, ¿no?
si pensamos en la vida, ¿no? Y el concepto de estar presentes, ¿no? El sentido biológico es que la especie continúe. Y para que ocurra, tiene que haber una nueva vida. Y la nueva vida ocurre a partir de nuestros ciclos. Si las mujeres no cicláramos y no ovuláramos, ¿sí? No podríamos seguir continuando, ¿no? Esta especie. Entonces, es el principio de todo. Yo siempre le digo a mis pacientes, ¿no? Pensemos en términos simples y biológicos. Por más que nosotros en este espacio ninguno está pensando en gestar, en un hijo, ¿sí? Pero nuestro ciclo, nuestro cuerpo, sí está pensando en esa ciclicidad porque es el sentido que tiene, ¿no? Entonces, cuando entendemos eso, podemos saber en qué momento de nuestro ciclo estamos y qué es lo que el cuerpo está queriendo hacer biológicamente. Entonces lo vamos acompañando, ¿sí? Voy con esa ciclicidad, voy caminando, ¿no? De la mano, por decirlo de alguna manera, con esa ciclicidad. Si no es como que el ciclo va por un lado, yo voy por el otro, y ahí deja de ser orgánico y empiezan a venir estas trabas o estos bloqueos en las distintas etapas de nuestra vida, ¿no? Entonces, siempre les digo, bueno, primero esto, pensemos un ciclo. Un ciclo empieza y termina, ¿sí? Entonces, tenemos la posibilidad, es un sistema que tenemos la posibilidad de estudiarlo y corregirlo, ¿sí? Después, somos siempre cíclicas, por más que no menstruemos, ¿sí? La mujer siempre va a ser cíclica, ¿sí? Tenemos estas hormonas que lo que van a estar haciendo es que no ovulemos en las etapas eh, durante la infancia, sí, o después en menopausia, pero nosotras siempre vamos a ser cíclicas. Entonces nos tenemos que agarrar de eso y entender que va haciendo que no seamos siempre iguales, ¿sí? El primer punto creo que es esto, entender la ciclicidad, ¿no? De las mujeres. Creo que... se cortó por ahí. Sí, sí, es que muchas veces estamos como desconectados con ese lado de nuestra biología, que es algo totalmente natural y quizás estamos tan atravesados por nuestro estrés del día a día, por lo que tenemos que hacer, por las responsabilidades y como que anulamos toda esa parte y a veces estamos hasta desconectadas con lo que nos está pasando. Y te hago una consulta, ¿eso influye también, podríamos, en la creatividad? ¿Tiene algo que ver? Fíjate esto de tenemos que ir de acuerdo a nuestro ciclo por la vida, ¿no? Y la creatividad también. ¿Qué sería la creatividad? Esta capacidad de generar, ¿no? Entonces, si nosotras sabemos en el momento del ciclo que estamos, decimos, bueno, a ver, estoy predispuesta para qué, ¿sí? Estoy más correctiva, estoy más de empezar algo nuevo, ¿sí? Entonces, ¿cuál sería la clave? Primero, entender el ciclo, saber que, y no me quiero poner en profe de biología, pero saber que lo importante en un ciclo no es la menstruación, ¿sí? Sino es lo que ocurre entre una menstruación y la otra. Ahí van a estar las hormonas que hacen estas danzas que por ahí escuchamos, ¿no? Primero el Mm. estrógeno, después el estrógeno baja, aparece la progesterona. Bueno, pero ¿qué están haciendo? Están manejando, ¿sí? Esta ciclicidad justamente para ovular y después un posible embarazo, pero esas hormonas interfieren en distintas partes de nuestro cuerpo, sobre todo en nuestro cerebro, que es el que orquesta todo. Y como les decía al principio, el ciclo va a manejar todo, entonces no tenemos que pensar en nuestro ciclo menstrual solamente con ovarios, útero y quedó limitado esa parte de nuestro cuerpo, ¿sí? Entonces, entendiendo que estas hormonas están por todo nuestro cuerpo y están manejando todos los sistemas y órganos, ¿sí? A nuestra creatividad la va a afectar, ¿sí? Entonces, ¿de qué manera va a ser un patrón propio también de cada una de ustedes, ¿sí? Porque si bien todas respondemos a una misma fisiología, que tenemos un ciclo, que menstruamos, ¿sí? Que ovulamos, etcétera, pero va a ser distinto. De hecho, por ahí si nos ponemos a hablar entre mujeres, a lo mejor vos tenés días donde hay sangrado que te duele el cuerpo, a otra no, otra quiere comer algo dulce, sí, somos todas diferentes por más que tenemos un mismo patrón fisiológico. Y a eso le vamos a sumar el ambiente, ¿sí? Entonces, ¿qué edad tengo? ¿Cómo es mi estilo de vida? ¿Cómo estoy en este momento?
qué como, qué hago, si tengo, no sé, una resistencia a la insulina, alguna carga genética importante, ¿sí? Entonces, vamos a tener todas una expresión de esta creatividad diferente, ¿sí? Y diferente en cada fase del ciclo, influenciada por estas hormonas, ¿sí? Y cómo, bueno, esta era una de las preguntas también. Vos decís que igual es individual de cada mujer, pero ¿hay alguna como regla general de cómo va cambiando nuestra energía a lo largo del ciclo? O sea, hay semanas que estamos más predispuestas para algo, semanas que no. Porque si bien uno como mujer lo ha vivido y lo siente, digo, también nos escuchan hombres, nos escuchan o chicas más jóvenes. Entonces, para que nos cuentes vos un poco más desde la ciencia, cómo va cambiando nuestro comportamiento o qué hormonas influyen o qué influye en, qué puede llegar a influir a lo largo del ciclo. Perfecto. Fíjate, el ciclo tiene 4 fases, ¿sí? La primera, que es la menstrual, es la que todos evidenciamos, los días de sangrado, ¿sí? Después seguimos una fase folicular, la fase ovulatoria y la fase lútea. Para que cada una de estas fases ocurra, vamos teniendo distintas hormonas que van actuando en diferentes concentraciones, ¿sí? Entonces, la menstruación es el fin de la fase anterior, porque es este endometrio que se había preparado para un posible embrioncito y se cae. Se cae o se absorbe gran cantidad y el resto se cae y es lo que menstruamos. Ahí vuelven nuestras hormonas a un estado base, ¿sí? Porque empieza un nuevo ciclo. ¿Podríamos decir Entonces, que ese es nuestro día más normal? puede ser durante el día, y ya lo vamos a usar en algo, en un mapa creativo que se me ocurría para decirles, alrededor, ¿no?, de nuestro día 5, ¿sí? Que sería un día basal. Entonces, ahí a partir después de que hemos menstruado, empieza el estrógeno. ¿Este estrógeno qué va a hacer? Hay un pool de ovocitos que están desde que estábamos en la panza de nuestra mamá, esta famosa reserva ovárica que por ahí alguna habrá escuchado. Mm. Entonces, estos ovocitos se empiezan a activar. En realidad, no son ovocitos todavía, son células inmaduras, se empiezan a activar por este estrógeno, ¿sí? Solamente una va a llegar a ovularse. Entonces, ahí el estrógeno, ¿qué va a hacer? Que nosotros estemos más activas, más predispuestas, ¿sí? Nos sentimos más enérgicas. Nos dicen, bueno, hay que ir cruzar esa montaña. Sí, vamos, ¿sí? No, tenemos ganas, nos vemos lindas, tenemos la piel más brillosa, estamos más confiadas, ¿sí? Es una buena semana para grabar contenido, entonces. Totalmente. Después pasamos a la ovulación. La ovulación es cortita, son entre 24 y 48 horas, ¿sí? Entonces por ahí no llegamos a darnos mucha cuenta, y ahí es cuando este folículo que tenía el ovocito dentro del ovario se ovula y sale para ser encontrado con un posible espermatozoide, ¿sí? Y en ese momento cae este estrógeno, porque ya está, ya hizo lo que tenía que hacer. Entonces, ¿quién aparece? La progesterona. La progesterona a partir de ese ovocito, de ese folículo que ha ovulado, y se va a producir el cuerpo lúteo. Y el cuerpo lúteo nos da paz, calma, ¿sí? Estamos para adentro, más introspectivas, podemos tener más sueño, estar cansadas, no tan sociables, ¿sí? Entonces, vemos estas diferencias, ¿no? Preovulatorio y posovulatorio, dicho así como general para que todas más o menos se empiecen a identificar en algún momento, ¿no?, de su ciclo. Entonces, cuando yo entiendo eso, la clave es decir, bueno, a ver, ¿dónde estoy parada del día de mi ciclo? Entonces miro, día 1 es el primer día de sangrado, ¿sí? Y así empiezo a contar hasta que me viene de nuevo y ese vuelve a ser mi día 1. Entonces, si yo vuelvo a mirar estas fases, un día 5, como decíamos recién, o 10, va a ser muy diferente a un día 23, 25, que podemos estar con un síndrome premenstrual, ¿sí? Entonces, la clave es el mindfulness del ciclo, le digo, momento presente. ¿Qué día estoy? ¿Sí? Y estoy en un día 10. Ah, bárbaro, estoy más o menos de esta manera, voy a hacer tal cosa. Pero para yo llegar a ese punto me tengo que conocer, porque si no, y leo, pero no sé dónde estoy, ¿sí? Entonces, tomar este ciclo como ruta, como hoja de ruta creativa, les diría a ustedes, en donde primero, antes de pensar exclusivamente esto, bueno, en esta fase voy a estar más
enérgica en esta, no tanto, como una fase buena y una fase mala, mirar el ciclo completo y yo agarrar un mismo objeto, por ejemplo, se me ocurre ahora, ¿no? Entonces, en fase menstrual es como que base, ¿sí? Entonces lo miro y pienso, a ver qué se me viene, qué puedo hacer con esto. ¿Sí? No sé, agarro un lienzo, ahí que te veo el fondo, un lienzo blanco. Fase menstrual, lo miro y digo, bueno, a ver, lo voy a hacer redondo, va a ser una célula. No me cuestiono, me salió eso, ¿sí? Fue como un insight, ¿sí? Fase folicular, la que sigue, bueno, a ver, va a ser de qué tamaño, con qué colores, qué le voy a poner adentro, ¿sí? Como que empiezo ahí todo ese proceso de hacer, buscar, ¿sí? Fase ovulatoria, ahí lo puedo comentar, hago como un feedback. Che, mira, estoy haciendo esto, ¿qué te parece? ¿Sí? Empiezo a buscarle esa vuelta. Pasada esta etapa, llego a la lútea y en la lútea digo, bueno, ahí estoy más crítica, entonces lo termino, lo edito, ¿sí? Le pongo un nombre, no sé, esta redondez que pensé que era una célula, le voy a llamar semilla, no sé, le cuento una historia, ¿sí? Lo termino, ¿sí? Pero acá ya no vuelvo a cuestionarme por qué en mi fase folicular dije lo voy a pintar de amarillo. No, ¿sí? En cada etapa ir cumpliendo el proceso y cuando yo aprendí ese ejercicio, voy sabiendo, pienso, ¿qué día de mi ciclo estoy? Ah, estoy en este momento, estoy en este otro, ¿no? Y lo puedo llevar al diario, que es lo que nos importa a todos, de, bueno, a ver, hoy estoy y tengo que terminar este trabajo y en qué fase estoy, cómo voy a estar, cómo lo estoy viendo, ¿no? Eh, entonces, ese es un poco el ejercicio eh, que también me acordaba de El camino del artista, ¿no? Que bueno, todas acá supongo que serán expertas, yo lo leí nomás, pero eh, hacer como un registro del ciclo que sería esto es diario matutino, ¿no? Entonces yo día de mi ciclo voy escribiendo, ¿cómo estoy? Y ¿cómo se llamaba? Cuando la cita con el artista, ¿no? Va a variar de acuerdo a la fase en la que me encuentro, ¿sí? Eh, Creo que por ahí eso puede ser un paralelismo importante como para que lo puedan ir como tomando, ¿no? Sí, o sea, la clave estaría primero en llevar quizás algún registro día a día de cómo nos vamos sintiendo e ir relacionándolo con la etapa del signo en la que estamos y a partir de ahí quizás ordenar nuestro trabajo, nuestras tareas creativas según la semana en la que estamos. Yo por lo menos ya sé que hay una semana en la que no puedo empezar un proyecto nuevo, como que Perfecto. eh, porque que tengo por ahí la energía muy baja o estoy muy cansada, y otra en la que estoy como para hacer 25 reels y empezar a armar un curso nuevo y como que me agarra así como una lluvia de energía de golpe. Pero todavía no terminé de hacer este registro, de decir, bueno, estoy en tal día. Es como que, no sé. Por lo menos en mi caso, yo recuerdo cuando era más chica, que cuando te enseñan sobre el ciclo, más que nada te hacen hincapié en que lleves un registro de la fecha en que empieza la menstruación. Y no te hablan tanto de las otras etapas del ciclo, como que no se les da tanta importancia hasta que llegas a una etapa de tu vida donde querés buscar un hijo y ahí por ahí te hablan un poco más sobre la ovulación, ¿no? Como para planificar un embarazo. Pero en general siento que falta un poco de información para las chicas más jóvenes, para las mujeres en general. No sé vos si eso lo vivís en tu trabajo, te pasa de recibir consultas o no sé, tener pacientes que por ahí están más perdidos con respecto a su ciclo. Tal ¿Cómo cual. lo notas Y vos? tal cual, y sigue pasando, por ahí uno cree que hay más información, porque vemos en redes, ¿no? Un montón de cosas, pero seguimos teniendo esa falta de conocimiento de nuestro cuerpo. Y era lo que te decía eso que decías, justamente te lo decía al principio, ¿no? Uno solamente identifica la menstruación porque es lo que evidenciamos, porque nos dijeron, bueno, ahora podés quedar embarazada, cuando éramos chicas que era un tabú también el embarazo, ¿no? Y es lo único que miramos, me vino, bueno, el 10, me vendrá más o menos el 10 del mes que viene, hasta un mes, ni siquiera pensábamos, bueno,
un ciclo dura 28 días, o sea que no va a ser el 10 del mes que viene, ¿no? Y que dure 21 días o 35 días también está dentro de la normalidad si estas cuatro fases ocurren. Entonces, eh, justamente entre cada menstruación están ocurriendo las fases y están las hormonas, que es lo más importante. Son estos mensajeros y son los que están hablando. Entonces, empezar creo que primero a entendernos las mujeres, yo siempre les digo, tenemos cinco etapas nosotras en nuestra vida, ¿no? La niñez, la adolescencia, la etapa reproductiva adulta, el climaterio y la senectud, ¿sí? Entonces, cuando yo entiendo estas etapas, también voy entendiendo dónde estoy, cómo van a ir cambiando o siendo estos ciclos, ¿sí? Es como empezar de macro y me voy yendo a lo más chiquita. Claro, no solo nos cambia durante el mes, cambia a lo largo de la vida, no es lo mismo, o sea, cambia según la edad que tengamos, en qué etapa estemos, cambian las hormonas nuevamente. Totalmente, por eso les digo que siempre somos cíclicas, ¿sí? Y independientemente de que menstruemos o no menstruemos, ¿sí? Eh, la menstruación va a indicar que hay un ciclo ovulatorio, pero cambiamos y en estos cambios nuestro cerebro también va cambiando, porque de la niñez a la etapa reproductiva adulta, ¿sí? Acá no ciclábamos, entonces no había ciertas concentraciones de hormonas. Ahora nuestro cerebro sí las tiene que receptar, ¿sí? Porque son mensajeros químicos estas hormonas. Los tiene que receptar. Para acostumbrarse a recibir esas señales, pasó por una adolescencia. Entonces, en estos años, que pueden ser 10, entre los 10 y los 20 más o menos que dura esta etapa, ¿sí? Tuvimos cambios. Entonces, si hay alguna creativa de 18 años escuchando, alguna creativa de 20, de 30, de 50, de 60, ¿sí? También, además de nuestras hormonas, vamos teniendo estos cambios cerebrales que van haciendo que la comunicación o esta neuroplasticidad que también está tan de moda ahora, vaya cambiando. Y eso va a interferir en nuestra expresión, ¿sí? Entonces, entender eso y acompañarlo, ¿sí? No cuestionarlo, decir, ay, no, hoy me siento a las 8 a trabajar y tengo que hacer, no sé, un determinado trabajo, y, ay, no, no me sale, no estoy creativa. Bueno, a ver, ¿en qué etapa de mi vida estoy primero? Segundo, ¿en qué fase de mi ciclo si estoy en esta etapa reproductiva? ¿Qué me está pasando en mi ambiente? ¿Sí? Y eso contado así parece un montón y que nadie lo puede hacer. Pero como les decía al principio, el ciclo es un sistema que se va repitiendo. Entonces yo ya sé lo que va a ocurrir. No es un factor sorpresa. Sorpresa va a ser que para mañana tengo que entregar un trabajo. Bueno, pero no es sorpresa en qué momento de mi ciclo estoy. Entonces, voy a ser también más amorosa conmigo si no me sale, si es ese día que decís, hoy tengo que crear contenido y no puedo, ¿sí? Bueno, yo ya sé en qué día de mi ciclo estoy y empiezo a buscar también herramientas, ¿sí? Hoy las meditaciones, el yoga, hoy hay tantas cosas a disposición para hacer, ¿no? A conciencia también, siempre les digo, porque si no me sumo en un montón de cursos y talleres y cosas y en definitiva no Claro. uso ninguno, no internalizo ninguno, me lleno de actividades, me canso y bueno, y me bloqueo que también hay que descansar también, eso es importante. Sí, y ahora que decís esto de descansar, sí, esto que vos mencionabas de que no necesitamos como, o no estamos tan cansados según la etapa del ciclo, que quizás hay días que necesitamos dormir más que otros, ¿no? Tal cual. Piensen. Siempre por ahí las mujeres tenemos referencia cuando me está por venir. Entonces, váyanse unos días para atrás, cuando empieza esta progesterona, ¿no? Alrededor de nuestro día 18 más o menos del ciclo, empezamos a estar como más cansadas, tenemos más ganas de dormir, con más sueño. Si nos invitan a una fiesta o incluso organizamos nosotros el plan y, oh, ya no queremos ir, nos queremos quedar en casa, ¿no? Estamos poco sociables para adentro, estos famosos reels donde se quedan en casa, se hacen una máscara, se ponen a comer chocolate y a ver una serie, ¿sí? Entonces, en ese momento que estás
para adentro, que estás con ganas de descansar, ¿sí? Vos ya tenés tu trabajo, avanzada la parte, no le voy a decir creativa, pero bueno, casi como el foco de la actividad, ¿no? De la tarea. Entonces acá le empiezo a corregir, a editar, a analizar, a darle más sentido, ¿sí? Por ahí no tengo tanta la exposición que tuve antes. No sé, me gustaría buscar como algún ejemplo de ustedes, pero buscarlo no de esta manera, ir, no querer hacer todo junto, ¿sí? Yo no puedo hoy planear un nuevo diseño, corregir, o sea, no puedo terminarlo de principio a fin todo en el mismo día, ¿sí? Salvo que yo ya Claro, tenga es muy como una etapa en donde hay menos energía, quizás, como para claro. empezar a crear algo nuevo. Pienso que puede ser una buena semana, una buena fecha para hacer quizás lo que son las tareas más administrativas, ¿no? Hacer las facturas, cosas más automáticas que no requieran tanta energía creativa de nuestra parte y aprovechar la semana de mayor energía para empezar proyectos nuevos, dibujar, hacer ilustraciones. Y esta semana como la fase lútea dijiste, ¿no? Cuando empieza a Sí, bajar la energía. sí, Bueno, y ahí sí, capaz, bueno, mandar mails, escribir algún presupuesto y hacer facturas, o sea, las cosas que no nos gustan tanto y que claro. no requieren esa intención creativa. O el detalle, por ahí mirando ahí tu fondo, a lo mejor decís, bueno, a ver, no sé, hay unas flores con un fondo colorado, entonces vos ya en fase después de menstruar, ¿no? Dijiste, bueno, voy a hacer flores, lo veo así, me lo imagino de esta manera, lo hago. Lo empecé a bosquejar, a armar, buscar los colores, las texturas, las telas, los diseños. Y ahora tengo que terminar de pulirlo, ¿no? De, o de terminarlo también, ¿sí? Entonces antes armé, dije, voy a ir más o menos por acá, flores de este tamaño, estos tonos, ya está. Ahora las termino de las líneas, ¿no? De definir las líneas, termino de pintar, de colorear, le doy la finalización, ¿sí? Pero sin ahora pensar, uy, che, ¿por qué lo hice de este color? Lo tendría que haber hecho, no sé, un amarillo. No, no, ya está, porque eso No, fue en es como otra una etapa. parte más ejecutiva. Tal Como que cual. la creación, la planificación del diseño la hacemos en la etapa de mayor energía y aprovechamos la fase lútea para terminar de armar la composición, la presentación al cliente, pulir algún detalle, probar variantes de color, pero que no requiere pensar ni crear específicamente, sino que es más ejecutar tareas. Está Tal cual. buenísimo lo que decís porque nos va a ayudar un montón para organizarnos. Eh, Gracias. Y así ustedes que- búsquenlo así, hagan, como les digo, empiecen a hacer su mapa cíclico creativo, no sé, pongámosle un nombre después entre todas, en donde empiezan, día uno, ¿sí? Entonces, ¿cómo estoy? Y busquen durante el ciclo, durante todo este ciclo, hasta que les viene de nuevo, una pieza creativa, una obra, ¿sí? Que va a ser para jugar, para entenderse, para conocerse, ¿sí? No un trabajo real de un cliente. un proyecto personal. Tal cual. Proyecto ciclo. Eso. Así lo hacen, después me mandan fotos y me cuentan. Entonces, yo digo, bueno, tengo esta pieza acá, que es, no sé, arcilla. Me acuerdo del colegio cuando hacíamos algo con arcilla. Bueno, estoy fase menstrual, veo ahí la arcilla. Bueno, cierro los ojos con lo que salga, ¿sí? Bueno, va a ser, no sé, una taza. ¿De dónde vino? No me cuestiono, ¿sí? No pregunto, una taza. Bueno, la voy trabajando durante todo mi ciclo. Voy viendo qué aparece, cómo me siento con esa taza, con esa estructura, si la quiero cambiar a que sea otra cosa, si me cuestiono. Todo eso lo anoto, ¿sí? Lo voy anotando. Entonces yo ahí entiendo mis patrones propios, ¿sí? Lo que no me gusta, lo puedo modificar. Y lo que sí, lo puedo aumentar. Como es un sistema, tiene esa capacidad de que yo pueda corregir. ¿Sí? Porque ya sé para mi próximo ciclo, en este día, porque yo fui anotando días, qué me va a ir pasando, cómo voy a hacer, ¿sí? Entonces, así van ajustando, ajustando, ajustando. Y después pueden decir, bueno, a ver, cómo hacerlo en series, no sé si me ocurre.
esta es una etapa para diseñar, esta es una etapa como más de acción, esta administrativa, como decíamos, o más de cerrar, ¿sí? Eh, y las va a ordenar también, porque por ahí los espacios creativos, ¿no? Son, uno cree que tiene que andar con inspiración todo el tiempo y, y hacer silencios. Cuando se sienten por ahí que no encuentro, bueno, descanso, cambio de foco, como le digo yo a los pacientes de fertilidad, ¿no? Bueno, cambiemos el foco. Si bien estamos trabajando en buscar un embarazo, pero cambio, lo hago de otra forma. Entonces, por ahí, en el caso de la creatividad, decir, bueno, a ver, voy a ir a estudiar, no sé, jardinería, hoy en internet con todo lo que hay, ¿no? Un idioma y algo me va a ser disparador, ¿sí? Pero cierro, cambio el foco o descanso, porque también el cerebro, ¿no? Necesita estos silencios para poder regenerar y acomodarse. Sí, fundamental y creo que a muchos creativos nos ha pasado de ponernos esa presión de que hay que estar todo el tiempo creando o haciendo cosas y el descanso es igual de importante y también esto de que en un momento mencionaste como, bueno, de ser más amables con nosotras mismas cuando algo no está fluyendo o algo no sale, pensar si estamos más predispuestas o no en esa etapa y bueno, descansar, esperar, saber que también es cíclico, entonces que tenemos una posibilidad de volver a empezar. Tal cual. Así que está buenísimo empezar a ser más conscientes y esto de llevar un registro, como las distintas herramientas que nos fuiste dando para poder como hackear nuestro ciclo y usarlo a Tal nuestro cual. favor. Que Totalmente. no nos juegue en contra, sino al revés, que Y nos no, es potencie como creativos y como mujeres. total, es una oportunidad enorme la que nos ha dado la naturaleza de ser cíclicas. Siempre les digo que tenemos ventajas respecto a los hombres, ¿sí? Verlo Porque como una además ventaja, tal cual, porque a tal, veces no se siente mucho como una ventaja, no se pero siente porque estamos en un mundo lineal, en donde vamos siguiendo otros ritmos. Quizás los ritmos biológicos del hombre, porque hay muchas actividades que eran propias del hombre que después nosotras fuimos ocupando espacios, ¿no? Pero sin entrar en cuestiones de género, porque además tiene que haber una biología masculina y una femenina que comparten y descomparten puntos, pero fíjense que evolutivamente la creatividad justamente es la capacidad de generar nuevas cosas, nuevas ideas, ¿sí? Y el humano, como especie, no es ni la más fuerte ni la más veloz, simplemente es la más creativa, ¿sí? Entonces, si nos comparamos por ahí con un, no sé, un oso, una pantera, o el león, vamos a ver con el león, el rey de la selva, uno diría, bueno, el tamaño, la fuerza, la velocidad, trepa árboles. Bueno, el león tendría que haber conquistado el mundo. Y lo hicimos los humanos, unas cositas chiquititas, frágiles, con emociones, con sentimientos, ¿sí? Entonces, la creatividad fue la que nos dio a nosotros esta posibilidad, ¿sí? Y esa creatividad está en nuestro está en distintas partes de nuestro cerebro. Y las mujeres, al ser cíclicas y estas hormonas estar como iluminando diferentes partes del cerebro, no es como que, o sea, no está todo igual, va variando, se va iluminando distinto. Entonces ahí digo, tengo más receptiva esta parte. ¿Qué puedo sacar de acá? Ahora esta. Ahora se conectan las dos, porque durante la ovulación, el estrógeno que está en su pico más alto hace que el cuerpo calloso, que es el que conecta los dos hemisferios, esté como más ampliado, por decirlo de alguna manera. Y esto que nos dice biológicamente es que hay mayor conexión. Entonces, en ese momento, nosotros tenemos los dos hemisferios súper conectados, ¿sí? Nos da una posibilidad enorme. Estos hemisferios, viste, por ahí te dicen, uno es más creativo y el otro es más analítico, y hay personas que Sí. trabajan más con el derecho, otras con el izquierdo, ¿sí? Siempre trabajamos con los dos, obviamente, pero al tener esta ciclicidad es como que se van iluminando caminos distintos. Entonces, ¿qué nos muestra cada camino? ¿Sí? Entonces, mirarlo así como
una gran ventaja que tenemos las mujeres y que a su vez en estas etapas de la vida que yo les decía que también va cambiando, porque por ejemplo cuando gestamos cambia totalmente, ¿sí? En la adolescencia cambia también estas comunicaciones, antes de la menopausia también. Entonces ahí es como que nos ponen un software nuevo. Ah, a ver, yo antes hacía todo rosa y ahora voy a hacer amarillo y dice, no sé, flúor. Y vos decís, otra posibilidad, ¿no? Por ahí suena como utópico, mágico cuando uno lo escucha así, pero biológicamente entendido y evolutivamente es como se ha desarrollado, ¿no? La existencia de los humanos, entonces centrémonos en eso, en lo orgánico, en lo natural y sigamos ese curso, ¿sí? No tratemos de ir para otro lado porque va a ser totalmente antinatural justamente, ¿no? Claro. Ahora que te escuchaba, se me disparó así como una idea, ¿no? De pensar que también en general se dice así como en lo cotidiano, que las mujeres suelen ser como más empáticas, más sociables. Y pienso si tendrá que ver un poco también con esto de que es como que tenemos la posibilidad de tener varias personalidades a lo largo del mes. Y quizás eso nos permite también entender más a los otros, ¿no? De que como nosotros cambiamos tanto, podemos por momentos identificarnos más con alguien más activo y cuando estamos previo a la menstruación, que por ahí estamos como deprimidas o más sensibles, estamos mucho más permeables a entender las emociones de los demás. Tal Y cual. creo que históricamente las mujeres siempre han tenido un lado creativo muy fuerte, incluso cuando no trabajaban, siempre el textil tiene mucha historia de mujeres, así que me encantó todo lo que nos fuiste Ay, contando. gracias. Y la última pregunta que me surgió cuando hablas de las etapas de la vida, Mm. hay como bastante prejuicio con respecto a, no sé si prejuicio es la palabra correcta, pero eh, preconceptos con respecto a lo que sucede al llegar a la menopausia, ¿no? Es como que si se nos terminaría nuestra etapa de vida útil biológicamente como mujeres, reproductiva. Si pensás que esos cambios hormonales influyen también en pueden llegar a influir en la creatividad, en el sentido de que así como hay una baja en el ovulatorio, haya también una baja en la creatividad o en la energía, como tenemos muchas diseñadoras que son de la primera camada y seguramente les interese lo que nos puedas decir al Seguro. respecto. Mira, primero entender que la menopausia es una etapa más de la vida de las mujeres, y son una serie de eventos hormonales que van ocurriendo que no son consecuencia del envejecimiento, sino que van paralelo, ¿sí? Porque desde que nacemos nuestra célula va envejeciendo, o sea, siempre nacemos y sabemos que vamos a envejecer y que vamos a morir, eso nadie puede cuestionarlo, ¿sí? Son las únicas dos certezas que tenemos. Entonces, en esta etapa, ¿sí? Que la menopausia ocurre finalizado el climaterio, esta última etapa que es comparativa a la adolescencia. Son dos etapas de transición. En una me acerco a la vida reproductiva adulta y en la otra me alejo, ¿sí? Entonces, acá nosotras esto que les decía el cerebro y el software se está actualizando, ¿sí? La clave es que lo actualicemos bien, por así decirlo. Entonces, en toda esta etapa de perimenopausia, que ahora hablamos mucho también, que empieza entre los 35, los 38 años hasta los 50, 52, que es la etapa de menopausia, Ahora, dijiste ¿sí? 38. Todas abrieron los ojos. Entonces, ¿por qué? Porque es como la adolescencia, es una segunda adolescencia. De los 10 a los 20, a lo mejor a vos te vino, empezaste a menstruar a los 15, pero antes el cuerpo se estuvo preparando. Si nada ocurre en biología, tac, hoy, y cambia todo abruptamente, Claro, ¿sí? a los 10 empieza lo que comúnmente llamamos la pubertad. Claro, esa es la adolescencia o esta pubertad que va de los 10 a los 20, entonces conecta la niñez o la infancia con la etapa reproductiva adulta.
Y ahora, cuando nos deja de venir, que es la menopausia, ¿sí? Está dentro del climaterio. Esta etapa que involucra también la menopausia, que es la etapa en donde nos vamos alejando. Entonces, en esos años, nosotros tenemos que ir acompañando al cuerpo con buenos hábitos para que este nuevo software que se está cargando, que le va a decir al cerebro que ahora no vamos a ovular y menstruar más, que si antes teníamos 5 de hormona, ahora vamos a tener 3 de esta, uno de esta, ¿sí? Para que se cargue bien. ¿Viste la compu cuando la pones a actualizar y te dicen no Mm. la toques porque, ¿sí? Es lo mismo. Sí, sí, que Entonces, esté bien enchufada la batería, que... sí. claro. Entonces, vamos trabajando eso, ¿sí? Y tiene que ser una nueva oportunidad. Porque además ustedes piensen que de vuelta en biología nada ocurre, la evolución siempre es para mejor, nada ocurre para un evento peor o diferente al anterior, ¿sí? Y un dato también, que no todas las especies no todos los mamíferos, digamos, que son las que menstruan, que tienen estos ciclos, tienen menopausia. Solamente los humanos y las ballenas, ¿sí? Un Y eso, elefante, un perdón, ¿y eso elefante tendrá que ver también. también con que extendimos los años de vida promedio? No, porque por eso te decía el elefante. El elefante y la ballena viven los dos muchos años, ¿sí? Y el elefante sigue siendo reproductivo hasta sus últimos años. En cambio, la ballena no, ¿sí? Entonces es una Ah, condición evolutiva también, ¿sí? De que nos alejamos de la etapa evolutiva, reproductiva, perdón, para ahora es la teoría de las abuelas que se llama. Entonces nosotras vamos a transmitirle conocimiento a las otras generaciones. Ya dejamos de ser las gestantes para cuidar y transmitir, como te decía, este conocimiento, la cultura, ¿sí? bueno, y eso es clave para la supervivencia del humano también, el crecer en Total, comunidad y que la total, comunidad tenga distintos roles nos permite crecer como especie en vez de velar solamente por como individuos, si no, totalmente. no hubiésemos llegado a ningún lado. No, y hay textos que son muy lindos que describen que esta etapa para la mujer tiene que ser incluso más linda que la niñez, ¿sí? Y cuando nosotros somos chicos somos creativos, jugamos, ¿no? Más creativos, pues siempre somos creativos. Jugamos, inventamos. Entonces, para todas las que están en sus alrededor de 50, por entrar en una menopausia, o las que ya están, piensen que biológica y evolutivamente están más cerca de esta etapa de la niñez o de la infancia. Entonces, quizás tengan una nueva creatividad, es como una nueva primavera creativa, por decirlo, ¿sí? Entonces búsquenla también, Me ¿sí? encantó el concepto de primavera creativa. Gracias. No quieran, algo que hacemos las mujeres, siempre queremos volver a otras etapas, ¿no? Y por ahí miro las fases con un año. Entonces yo digo, si el año tiene 4 estaciones, yo no puedo querer estar siempre en verano. Para llegar al verano tengo que pasar la primavera, tengo que pasar el invierno, tengo que pasar el otoño, ¿sí? Cada una tiene algo importante y va a servir para algo y debo ir transitando cada una, ¿sí? Y, y encontrarle eh, a cada fase del ciclo o de mi vida, ¿no? ¿Qué me está trayendo? ¿En dónde estoy resonando? Y también como creativas creo que tienen que ser evolutivas, no pueden ser siempre haciendo lo mismo porque si no es una máquina, ¿no? Pongo la fotocopiadora que haga siempre lo mismo. Medio antiguo Sí, la no, no, yo fotocopiadora. creo que por eso también la mayoría de los diseñadores y los artistas, cuando uno estudia las obras de algún artista famoso, tienen etapas, tienen épocas, ¿no? Como mi etapa azul, mi etapa verde, digamos, según el artista que se estudie, pero sí, en general nadie mantiene su arte completamente estático durante toda su vida. El estilo cambia porque nosotros evolucionamos. Sería Tal muy cual, raro que alguien no cambie en 50 años. totalmente. Entonces, las mujeres que están en esta menopausia o perimenopausia, eh, siéntanse más creativas porque además viene entre todos los cambios que empiezan a ocurrir, además de estos que vemos, ¿no? Físicos y que por ahí nos asustamos, pero
también me voy para adentro, ya me empiezo a olvidar del resto, porque ya tuve hijos, ya cuidé, ya di todo para el resto, para los otros, ¿no? Empiezo a pensar de vuelta en mí. Y cuando yo pienso en mí, voy para adentro. Y ahí empieza a salir, ¿sí? Entonces, consejo, creo que, bueno, no sé si consejo, algo para decirles que empiecen a mirarse, ¿no? Váyanse, en vez de ir para afuera, para adentro, para adentro, para adentro. ¿Qué está pasando? ¿Qué siento? ¿Cómo era en mi infancia? ¿Qué hacía? ¿Qué me gustaba? ¿Qué jugaba? ¿Sí? Ir a lo más primitivo y después empieza a salir. ¿Sí? Cuando yo me conozco, sé cómo estoy, qué me gusta, qué hago, qué siento, eh, después empieza a fluir, ¿sí? Y ahí los cambios son hermosos y se los digo y me emociono cuando se los digo porque una que los viví yo primero y sin saber, ¿no? Fueron ocurriendo y es parte de estar ahora en estos espacios así que me llenan tanto. Y después que lo veo con mis pacientes, bueno, en las charlas, ¿no? Todo esto que se genera. Y entonces, eso, vayan para adentro, escúchense, escriban, sean amables, ¿sí? Y échenle la culpa a las hormonas, eso también le digo a mis pacientes. Hay un día que yo le digo que es el día de odiados, que es alrededor del día 20 en un ciclo de 28 días, ¿no? Si tu ciclo es más largo o más corto, se va corriendo. Y ese día vos te levantás y si ayer pinté todo de blanco y me encantaba el blanco, hoy el blanco no me gusta el negro. Y vos decís, pero ¿cómo? ¿No? Me quiero comer todo lo dulce, odio a todo el mundo, ¿sí? Entonces, cuando yo lo identifico, yo ya sé que estoy en ese día, que son mis hormonas, porque hay un cambio ahí justamente hormonal. Entonces digo, bueno, le echo la culpa a las hormonas y después me hago cargo, ¿sí? Pero primero me aliviano, ¿sí? No soy yo, sos vos, son mis hormonas. Ah, bueno, ¿qué voy a hacer con esto? Lo traigo, ¿sí? Tomen ese ejercicio para cuando estén así bloqueadas, que no salen, que no tienen ganas, porque hay momentos que seguramente les pasa y estoy con el trabajo que siempre quise, estoy haciendo lo que me gusta y no, y ahora no me sale, no me gusta, ¿cómo no trabajo en un call center, ¿no? Este, entonces, seguramente están en su día de odiados. Sean Bien, bueno amables. saberlo. No todas las crisis existenciales son crisis reales, a veces es simplemente un momento hormonal del ciclo. Casi siempre. Buenísimo. Bueno, Ceci, muchísimas gracias No, ustedes. por toda la información que nos diste, todos los tips para conocernos más y poder usar el ciclo a nuestro favor y empezar a verlo como una ventaja que tenemos las mujeres y que no nos juegue en contra, sino al revés, que nos ayude a potenciar nuestra creatividad y nuestros proyectos. Así que bueno, nuevamente muchísimas gracias por acompañarnos. Gracias a ustedes, un placer y bueno, empiecen a hacer este camino creativo y me van contando. Así que Buenísimo. muchas gracias, Gracias. Lu, y a todas las que escuchen o vean.